Bien, buenas tardes. Actualmente les voy a enseñar cómo desarrollé una prueba para desarrollar backend. Esta prueba fue aceptada, pero pues no se tomó el trabajo por diversos factores. Pero es como una idea del tipo de pruebas que se pueden presentar para cargos como desarrollador backend. En este caso requería un desarrollador backend más o menos de 1 año a 2 de experiencia. Se podría considerar junior. Y pues este es el tipo de prueba que se pueden ver para este tipo de cargos. En este caso me están diciendo de que hay una tabla con unos atributos: región, nombre de ciudad, lenguaje, tiempo, milisegundos. El requerimiento nos dice que desarrollemos una aplicación en Python que genere esta tabla anterior teniendo las siguientes consideraciones. Nos dicen que de esta API REST, tengamos todas las regiones existentes. Válgase entender por región el continente, que por ejemplo aquí vemos región África, entonces otro continente sería América, etc. Actualmente, entonces, ese sería para el primer punto: obtener todas las regiones existentes. Luego nos dicen que de esta otra API REST obtengamos un país por esa región obtenida, es decir, un país de África, un país de América, etc. Y que sea obtenido a partir de la región obtenida en el punto 1. Luego nos dicen de que desde otra API REST obtengamos el nombre del idioma que habla ese país y que lo encriptemos con SHA-1. Y pues SHA-1 es un tipo de encriptación que luego no podemos desencriptar con ningún hash, ni llave privada, ni nada por el estilo, como los demás tipos de encriptación. Digamos que aquí esto se encripta y ya así se queda, y no hay forma de devolverse al texto original, a no ser que adivines cuál fue el texto que se encriptó y empieces a ensayar de fuerza bruta, utilizando fuerza bruta, pues cuál es lo que da este código, pero pues no es la idea. Pero pues aquí solamente dicen encriptelo con SHA-1 y ya. Dice: en la columna time ponga el tiempo que tardó en armar la fila. Es decir, desde el inicio de nuestro algoritmo tenemos que tomar un tiempo de inicio y luego, cuando termine el último cálculo, tener el tiempo de fin, restar estos dos, y esto nos va a dar el tiempo de procesamiento de estos cálculos. Y pues eso lo tenemos que poner en la tabla en formato de milisegundos. Luego nos dice que tenemos que crear esta tabla en un data frame con la librería pandas. Y listo. Bueno, pues un data frame simplemente es un objeto que tiene ciertas columnas con valores utilizando pandas. Es un objeto especial de pandas y pues ya vamos a ver cómo construirlo. Luego nos dice que con funciones de la librería pandas muestra el tiempo total, el tiempo promedio y el tiempo mínimo y el máximo que tardó en procesar todas las filas de la tabla. Okay. Luego nos dice que guarde el resultado en SQLite, que es una base de datos, que es la de pruebas como tal, es una base de datos de pruebas. Luego nos dice que generemos un JSON de la tabla creada y que lo guardemos como data.json, que la prueba debe ser entregada en un repositorio de Git, obviamente. Y nos dice que un plus sería no usar ningún framework y presentar un diseño de la solución. En este caso, ¿por qué nos dice que no usemos framework? Bueno, aquí está mal escrito framework, pero en realidad es framework. Cuando nosotros queremos diseñar API REST rápido en Python, podemos utilizar frameworks como Django REST Framework, como Flask, que es un micro framework, o podemos utilizar FastAPI, que también es una nueva herramienta muy poderosa que nos permite crear APIs en cuestión de minutos. Pero estos frameworks nos ahorran muchas cosas que no tenemos en cuenta o que a veces no somos conscientes. Ejemplo: utilizando FastAPI, simplemente uno se descarga la librería, crea unas vistas o unas funciones decoradas, y uno crea los endpoints a donde va a ser llamado esas funciones. Pero uno no se preocupa por nada que tenga que ver, por ejemplo, con montar un servidor HTTP en donde está alojada la aplicación, porque eso internamente ya lo hace el framework. Uno simplemente crea las vistas o los puntos finales, endpoints,
corre su aplicación, internamente ya el framework monta el servidor HTTP en el que van a ir alojadas esas vistas o esas APIs que nosotros estamos, o esos endpoints que estamos creando. Quiere decirte que de forma implícita los frameworks ya tienen muchas funcionalidades que nos permiten simplificar el trabajo o bueno, sí, simplificar el tiempo de desarrollo de esto. En este caso dicen que no usemos framework porque quieren probar que de verdad tengamos conocimientos de servidores y que tengamos claros conceptos básicos como el flujo de la comunicación en Internet, cómo se comunica el cliente con el backend, cómo son las solicitudes HTTP, etc. Pero pues ya luego posteriormente uno se puede usar un framework, pero en este caso lo vamos a hacer sin framework para poder hacerlo como lo solicitan a prueba. Y nos dice que presentemos un diseño que también lo vamos a mostrar al final, que pues ya lo tengo realizado. Entonces, vamos a comenzar yendo a los URLs que nos dicen aquí. Vamos a ir al primero, Rapid API REST Countries V1. En este caso ya lo tengo abierto aquí. Como ustedes pueden ver, pues yo inicié con mi cuenta de Gmail en esta API. Y aquí lo interesante de eso es que mira, tiene varios endpoints, ¿no? Entonces mira que aquí nos permite, hay un endpoint para buscar por región, un endpoint para buscar por lenguaje, por subregión, etc. Pero la primera pregunta que nos dicen es, de esa API REST obtenga todas las regiones existentes. Entonces debe haber algún endpoint que me proporcione todas las regiones existentes. Entonces en este caso, miren de que en esta parte me dice, la misma API me dice cómo yo tengo que llamarla desde diferentes lenguajes de programación. En este caso, yo lo voy a utilizar desde Python y voy a utilizar, mire que hay varios métodos para llamar el API. Podemos hacerlo con una librería de Python incorporada que ya viene, que se llama HTTP Client, o con Request, que también es otra librería muy utilizada para llamar APIs, o con UniRest. En este caso lo vamos a hacer con Request. Miren que en este caso, como ya inicié sesión con mi cuenta, él me genera una API key con el cual yo puedo llamar a la API y que eso me retorna pues una respuesta y esa respuesta la transformamos a texto para poder mostrarla desde Python. Digamos que les estoy mostrando cómo es más o menos las APIs a las que nos están diciendo que llamemos. Luego nos dice que en esta API en la que estamos vamos a obtener todos los datos por región. Ve, todos los datos de las regiones existentes. Es decir, aquí vamos a obtener toda la información de todos los continentes que hay. En este caso los continentes pues sería esta columna de región. Y vamos a obtener todas las regiones existentes. No todos los datos de las regiones existentes, sino solamente todas las regiones existentes. Es decir, África, América y los demás continentes. Una vez que ya tengamos esos, solamente esos, vamos a obtener un país por cada una de esas regiones. En este caso, de África se tomó Angola, pero de otro país tomamos otro, de otro continente tomamos otro país, de otro continente tomamos otro país, etc. Luego, cuando ya tenemos pues un país por cada región, obviamente la región es la que obtuvimos en el punto 1. Luego vamos al paso 3 donde nos dice que tenemos que obtener el nombre del idioma que habla ese país y tenemos que encriptarlo en SHA-1. Luego, pues los demás requerimientos. Pero antes de toda la lógica que vamos a implementar para poder hacer el procesamiento de la información, pues bueno, digamos que esta API sería la primera para obtener las regiones y luego la información por región la tenemos que obtener desde este URL, desde esta API. Entonces, mire que por ejemplo aquí hay endpoints para lenguaje o hay distintos endpoints para otras cosas. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar, yo voy a usar Visual Studio Code, que es mi editor favorito. Me creé una carpeta, aquí estoy en mi directorio personal. Y creé un archivo main.py donde va a ir todo nuestro código. Aquí lo que vamos a hacer primero es crear un entorno virtual que me permite aislar mis dependencias de este proyecto de todo mi sistema operativo. Entonces vamos a digitar el comando python 3-m vem, que significa entorno virtual o virtual env, y el nombre de nuestro entorno virtual donde vamos a encerrar nuestras dependencias de este proyecto. Entonces aquí voy a decir API test, lo voy a poner. Una vez que hacemos eso, se crea una carpeta aquí en nuestro directorio, como ustedes pueden notarlo.
pero el entorno virtual todavía no está activado. Entonces tenemos que digitar el comando source, es la source api test bin activate. Una vez lo hemos activado, como ustedes pueden ver, hay unos paréntesis aquí que nos indican que el entorno virtual ha sido activo. En este momento, si yo doy pip freeze, pues vamos a ver de que no tengo ninguna dependencia instalada en mi proyecto, porque hasta ahora no he hecho ninguna, no he instalado ninguna librería ni ningún complemento. Listo, una vez que ya estamos aquí en nuestro entorno virtual, pues yo voy a ir aquí a mi intérprete. Voy a recargar los intérpretes y voy a poner de que quiero utilizar la versión de Python de 3.8.5 aquí en mi entorno virtual. ¿Por qué hago esto? Porque tengo varias versiones en mi equipo, entonces pues yo quiero utilizar una específicamente para mi entorno virtual. Pero pues ustedes lo pueden hacer con otra versión que tengan, no importa. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar haciendo? Lo primero, antes de implementar la lógica como tal de la API REST, es que vamos a crear un servidor HTTP de forma manual, sin frameworks, para poder en ese servidor HTTP correrlo en localhost y que dentro de él estén nuestras vistas, o sea, nuestras API REST, que a su vez van a llamar a las API REST de los requerimientos, es decir, a estas, y hagan los cálculos. Y en el cliente, es decir, en el navegador, nos retornen los resultados de esos cálculos, es decir, los tiempos en milisegundos, la columna, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces lo primero obviamente que vamos a hacer es a crear un servidor HTTP, pero para eso necesitamos unas librerías que tenemos que tener importadas. Entonces, como les comentaba, necesitamos unas librerías para poder crear nuestro servidor HTTP y poder subir ahí nuestro POI. Entonces, vamos a importar la librería http.server, vamos a importar socket server, vamos a importar la librería de JSON, la de request también para poder hacer la solicitud al API, a las API. Vamos a importar pandas, por pandas, aspidi, es que me da un poco de... Import pandas aspd, import SQLite, que esa sería la base de datos donde vamos a guardar todos nuestros datos. Import time, porque tenemos que calcular los tiempos de procesamiento de las filas. Vamos a importar random también, que lo vamos a necesitar posteriormente, y vamos a importar OS, que es la librería del sistema operativo, y hashlib, que nos va a permitir encriptar los nombres en SHA-1. Como ven, hay varias librerías que aún no pueden ser resueltas, como hashlib, panda, request. Bueno, esta está mal escrita. Entonces vamos a instalar las librerías. Primero comencemos por request. Pip install request. Como ven, aquí ya se instaló. Vamos a instalar pandas. Pip install pandas. Entonces esperamos a que pandas se instale. Bien, pues como pueden ver ya instaló pandas. Entonces pues ya podemos proceder a instalar la otra, que es hashlib. Pip install hashlib. Y pues esperamos a que esto se instale. En este caso hemos tenido un error. Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle clear. Y vamos a ver qué sucede con esta librería. Ok, está mal escrita. Es hashlib, no hashlib. Listo. Una vez hecho esto, pues si damos pip freeze, veremos que tenemos
las librerías instaladas. En este caso también es necesario, si no estoy mal, hay que instalar SQLite 3. No, esa ya viene por defecto con Python. Listo. Entonces, como ya pues podemos observar, tenemos instaladas las librerías, entonces ya podemos proceder a tratar de montar el servidor HTTP. Digamos que manualmente primero tenemos que definir una clase especial, request handler class, que es la clase donde vamos a incluir las vistas que van a responder ante un llamado get, post, put, etc. o delete que hagamos desde el cliente. En este caso, pues los frameworks ya lo hacen de forma incorporada, pero como no estamos usando framework, tenemos que hacerlo de forma manual. Entonces, en este caso, vamos a darle class service handler, que es una clase especial, la cual recibe un objeto que es http.server, que viene de la librería que importamos acá. Es decir, de esta clase vamos a tomar un objeto que va a ser simple http request handler, http request handler, y acá escribimos este es http simple http request handler. Listo. Una vez hecho esto, pues vamos a definir la vista que va a responder a un método get, que va a ser el método get en donde vamos a realizar todos los, digamos, vamos a hacer una solicitud de tipo get desde el cliente a una determinada vista, y esta va a dar una respuesta que van a hacer todos los cálculos que nos está pidiendo la prueba. En este caso, pues vamos a escribir aquí un comentario que va a ser que aquí vamos a definir el método get. Entonces vamos a definir una función llamada doGet, la cual ya es una función definida de esta clase en especial. Esta clase recibe self como tal, no es necesario esto, y pues podemos retornar la herencia de la clase padre, pero pues no es necesario. Aquí, por ejemplo, una vez que ya hemos definido la vista, vamos a hacer una primera validación. Vamos a preguntar si self.path, que me quiere indicar la ruta, es igual a el slash, es decir, a la raíz de mi servidor o de mi página. Bueno, en este caso del cliente va a ser un método get en la raíz a nuestro backend. En este caso vamos a definir qué sucedería si pues se puede llevar a cabo esta solicitud. Pues vamos a responder con un estado 200, que es un estado de ok, está bien, todo va bien. Luego vamos a enviar unos headers al cliente en el caso de esa respuesta, es decir, esa respuesta que vamos a enviar va a contener unos headers en el request, bueno, en el response, y van a tener un content type de tipo text y van a ser JSON. ¿Por qué tenemos que definir esto? Porque el navegador necesita, a través de los headers del response, identificar qué información yo le estoy enviando y en qué formato él lo tiene que graficar. Si yo le envío un JSON, es muy diferente a enviarle un XML o enviarle un objeto que todavía no esté parseado a una estructura que el navegador conozca. No pueden estar enviando cualquier cosa. O bueno, sí puedo, pero antes tengo que transformarlo. Si, por ejemplo, yo le enviara un HTML, pero yo le especifico aquí en el content type que es JSON, literalmente me va a graficar el HTML en el navegador, pero no me lo va a graficar como HTML, sino que me lo va a graficar como un texto, por ejemplo. Es decir, allá en el navegador me va a mostrar llaves, HTML, un div, etc. Literalmente el texto del HTML me lo va a mostrar el navegador, porque el navegador está pensando de que esto es un JSON y él simplemente va a interpretar eso como lo que le estamos diciendo, como un JSON. Entonces aquí en el header vamos a definir que la respuesta que vamos a dar en este endpoint va a ser un JSON. Luego de que ya tengamos ese header planteado, vamos a decir en headers para poder, como por decirlo así, cerrarlos. Es decir, ya planteamos los headers. Y aquí es donde vamos a comenzar con nuestra lógica como tal de
pues de nuestra lógica para el API. Pero pues digamos que por el momento simplemente vamos a definir solamente la lógica para poder que nuestro servidor HTTP corra. ¿Sí? En este caso, pues ya definimos una vista. Ahora vamos a definir otra clase. Entonces vamos a definir una clase especial que se llama class reuse address TCP server. Y esta recibe un objeto de la clase socket server y es de tipo TCP server. Entonces, esta clase, ¿qué es lo que me permite hacer? Vamos a definir un parámetro que se llama allow reuse address, que vamos a plantear en true. ¿Qué hace este parámetro? Esta clase, lo que sucede es que cuando nosotros subimos un servidor HTTP, este servidor lo que hace es ocupar un puerto de nuestra máquina y listo. Por ejemplo, el puerto 8000 o 8080 en localhost, que es el más común. Pero hay veces que cuando cancelamos nuestro proceso, es decir, ya paramos el servidor, ese proceso por debajo todavía, aunque la consola nos diga que ya terminó, por debajo de ese proceso o ese socket en ese puerto sigue abierto. Es por un comportamiento netamente del sistema operativo que los frameworks ya saben que sucedía y que sucedía antes, pero ya tienen ellos arreglado ese problema. En este momento aquí no lo tenemos arreglado porque lo estamos haciendo de forma manual. Es decir, ¿qué sucede? Yo corro mi script una vez, lo cancelo, pero cuando yo vuelva a correr el script me va a salir un error de que va a decir el puerto XX que yo ya he puesto está ocupado. Y tenemos que esperar unos segundos hasta que se vuelva a restablecer el socket, es decir, hasta que el puerto quede libre otra vez y podamos ocuparlo, porque recuerden de que no se pueden ocupar dos aplicaciones en ejecución en un mismo puerto. Entonces, pues para evitar esto de que yo tenga que estar esperando segundos para volver a ejecutar mi servidor, lo que hacemos es definir esta clase que me permite reusar ese socket o bueno, ese puerto de forma inmediata, que cuando yo lo cierro ya se cerró, cuando yo cancelo mi proceso el puerto queda otra vez libre, si lo ocupo y vuelvo a cancelar mi script queda libre otra vez el puerto inmediatamente, no tengo que esperar nada. Entonces aquí ya definimos esa clase, solamente con definirla pues ya podemos empezar a utilizarla. Luego decimos, voy a crear una variable que va a contener el número del puerto, en este caso le voy a poner 8000, pero ustedes pueden ponerle cualquier otro puerto que no esté ocupado en su equipo, tienen que comprobar eso. Y vamos a definir vamos a instanciar la clase reuseAddress. Vamos a instanciarla, pero con dos parámetros. El primero es una tupla que va a recibir un string vacío y el segundo parámetro es el puerto. El string vacío quiere decirte que le vamos a dar una dirección IP por defecto, que en este caso va a ser localhost 127.0.0.1 y que va a correr en el puerto 8000. El segundo parámetro para instanciar un objeto de la clase reuseAddress TCP server va a ser la clase service handler. ¿Sí? Vamos a instanciarlo junto a esa clase. Una vez que ya hemos instanciado esto, pues vamos a tener un objeto que va a tener distintos atributos. Entre eso hay un atributo muy particular que se llama daemon threads, daemon-threads. Entonces este atributo daemon threads lo que me permite, vamos a setearlo en true, es que digamos que por defecto este parámetro está en false y le indica al servidor si debe esperar o no la terminación de un hilo, el cual establece digamos que una bandera para decirle a todos los subprocesos cómo se deben comportar. Es decir, Python no, en el caso de que este parámetro esté en false, Python no va a cerrarse o no, no va a cerrarse hasta que todos los subprocesos creados por nuestra clase hayan salido. Es decir, si los procesos de la clase Service Handler y reuseAddress siguen en ejecución y este valor está en false, Python no va a cerrarse, va a seguir ocupado en memoria. Por lo que este daemon threads hace que nuestro servidor no haga eso, sino que simplemente cuando cerremos los procesos
cuando paremos Python, los procesos también se cierren y se detenga el demonio como tal. Entonces ya podemos definitivamente hacer que el servidor se cierre con este parámetro. Entonces en este caso pues ya hemos planteado este en true. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar un mensaje de que nuestro servidor está corriendo. En este caso voy a utilizar fstrings. Voy a decirle server status. El servidor ha iniciado en http 127.0.0.1. Dos puntos, le voy a poner aquí que reemplace en el string el puerto y que le pongo un enlace. ¿Esto para qué? Pues simplemente es la dirección localhost, pero pues yo creo que me salga aquí en la consola cuando yo ejecute mi server y poder darle clic a este URL para poder ir directamente al navegador. Entonces vamos a hacer un try para poder intentar levantar el servidor. En este caso vamos a decir myserver.serveForever. Es decir, va a estar en ejecución hasta que ocurra algún evento que pueda hacer que esto se cierre. Luego vamos a dar except. Bueno, este try no responde ante ningún evento, obviamente. Digamos que va a estar corriendo por siempre ahí el servidor hasta que yo le dé control C o me salga de la consola. Luego vamos a darle print. En el caso de que no pueda, haya algún problema en las clases o en el código, pues no lo va a poder iniciar y va a decir cerrando el servidor. Y pues tenemos que utilizar el objeto, bueno, el método server-close, que me permite eliminar pues como tal todos los procesos abiertos que ya tuve de mi servidor, que es un método del objeto myServer, que a la vez es un objeto instanciado por la clase Reuse Server y Service Handler. Digamos que con esto es como una plantilla de cómo es montar un servidor HTTP y pues que podamos montar un servidor HTTP de forma manual. En este caso pues vamos a correr el script, vamos a decir python main.py. En este caso, como vemos, ya puedo iniciar el servidor. Miren que por ejemplo inicié el servidor, acá me abrió el navegador, pero pues no tenemos ninguna respuesta en el puerto 8000, como ustedes lo pueden ver. Pero es porque yo como tal, en la vista del get, miren el error que nos salió acá en Python. Dice que service handler, el objeto no tiene un atributo sendResponse. Bueno, sendResponse. De hecho lo escribí mal, es sendResponse. Entonces voy a guardar aquí, voy a cerrar y voy a volver a ejecutar mi script. Miren que en este caso puedo ejecutarlo inmediatamente, no me salió error del puerto por la instancia de la clase de volver a utilizar la misma dirección o el mismo puerto. Si yo voy aquí al 8000, me va a abrir aquí en el navegador y como ustedes pueden ver se queda cargando. En este caso miren que ya me respondió, o sea se quedó cargó un momento y si vamos aquí a network, si yo recargo, él va a hacer una solicitud get a mi backend y responde bien. Es decir, yo voy aquí, el status code es 200, es ok, es decir, me está respondiendo bien. Pues yo no estoy enviando ninguna respuesta del backend, pero nuestro servidor actualmente está bien. Mire que el content type como tal está en formato JSON y tenemos un servidor simple HTTP corriendo en Python, nuestra versión de Python, etc. Digamos que ya en esta vista, esta es la raíz. Aquí ya podemos empezar a hacer cálculos para que nos retorne alguna respuesta acá en el navegador. Pero como tal ya está corriendo nuestro servidor. Entonces voy a pararlo. Miren que acá también tenemos los logs donde vimos que hizo un método get a las 5:52 con 37 segundos. Vamos a parar nuestro servidor con control C y vamos a empezar a implementar la lógica que debería ir en esta vista para realizar todos los cálculos que nos dice la prueba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
definir los URLs de las APIs que vamos a llamar. Entonces el primer URL, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el de Rapid API V1, que es la de REST Countries, es esta de acá. En este caso pues lo vamos a copiar acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definirlo como un string. ¿Qué sucede en este caso? Esta API como tal sería la de poder obtener todas las regiones. Pues ese punto loads lo que hace es convertir un JSON que está en formato texto en un diccionario de formato Python. Es decir, cuando hacemos el request primero, hasta esta parte de aquí hacemos el request. La página nos retorna un objeto en formato JSON, pero ese JSON lo transformamos posteriormente con el atributo .text que nos permite transformar ese JSON en un JSON pero en formato texto. Pero Python no entiende eso como un JSON. Python sabe que eso es un texto y lo va a tratar como eso, como un texto. Pero es muy complicado tratar un JSON como un texto. Es mucho más fácil convertir eso a un diccionario que sí podemos manipular más fácilmente con llave valor en Python. Para eso, para convertir ese JSON que está en formato texto a un diccionario en Python, utilizamos el método json.loads. Entonces, una vez con esto, ya tendríamos la información de todas las regiones condensada en esta variable data. Si yo imprimo data, debería salirme en la consola pues una cantidad de información bastante grande, pero en formato diccionario. Entonces, si yo por ejemplo ejecuto mi servidor, recuerden que todo esto lo estamos haciendo dentro de la vista de la raíz del servidor, es decir, cuando yo le hago un método, yo le hago una solicitud get desde mi navegador a mi servidor, todos estos cálculos se van a llevar a cabo. Entonces, si yo quiero que me muestre print data, pues simplemente ejecutamos el script. Lo ejecutamos, esperamos a que nuestro servidor se levante. Venimos acá, recargamos la página, esperamos a que termine la solicitud. Y posteriormente podemos ir a la consola. En este caso pues no retorna ninguna respuesta, pero miren en la consola cómo nos retorna todos estos datos. Es decir, aquí ya nos está retornando todos los datos de todas las regiones que necesitamos. En este caso pues es como muy feo ver eso así, entonces vamos a importar una librería llamada ppprint y vamos a llamarla acá. Vamos a decir ppprint y le vamos a decir por acá, nos vamos a cancelar nuestro servidor, vamos a correrlo nuevamente. Y vamos a venir acá a nuestro servidor y vamos a hacer un método get nuevamente. En este caso creo que me está saliendo un error y creo que importé mal la librería. No, pero está bien. Okay. Bien, como vieron lo que sucedía es que acá no es ppprint sino es ppprint, porque estamos llamando a la librería y luego el método ppprint que a su vez recibe un diccionario para poder imprimirlo de forma bonita.
Entonces, si yo corro otra vez mi script y vengo acá al navegador y recargo, pues vamos a ver de que ya tenemos un formato mucho más legible de nuestro diccionario de datos. Entonces miren que, por ejemplo, tiene datos como alfados code, tenemos el área, tenemos la región. Este es el parámetro que necesitamos. Esta es la región y nos dice África. Es decir, de todo, tenemos que recorrer el diccionario y ir sacando todas las distintas regiones para al final tener una sola lista de regiones que van a ser las regiones que vamos a buscar los datos luego en el segundo URL, porque tenemos que sacar todas las distintas regiones de aquí, de todo este poco de datos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como ya tenemos el diccionario como tal, pues simplemente vamos a recorrerlo. En este caso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir for information in data. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Ese data es una lista de diccionarios. Por lo tanto, aquí estamos recorriendo cada elemento de data. O sea que information es cada diccionario de esa lista. Entonces lo que vamos a preguntar es lo siguiente. Si information en la llave región, que es donde estaba la región como lo vimos ahora, y information en la llave región no está en región data, pues lo que vamos a hacer es que vamos a decir regions data, en este caso acá me falta una S, regions data punto append, y vamos a decirle information en la llave región. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos diciendo, recuerden que regions data es una lista donde vamos a almacenar las distintas regiones. No queremos regiones repetidas. Yo no quiero que diga África, 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 porque puede que sea varias veces, pero pues no. El objetivo no es obtener múltiples países de regiones repetidas. Simplemente son las distintas regiones, es decir, los distintos continentes que tenemos. Entonces, para hacer ese mapeo de las distintas regiones, lo que hacemos es que preguntamos, si en el diccionario que estoy recorriendo, en la llave región, es decir, si existe, primero que todo, algo en ese, porque también puede pasar de que, por ejemplo, tengamos un diccionario con el formato así, región, dos puntos, y una región vacía, por ejemplo. Pues en este caso eso no nos sirve. Entonces, si información en la llave región, es decir, si hay algo en la llave región, pero además de eso, esa región no está en la lista de regiones que yo tengo, pues simplemente agréguelo. Es decir, si la región que estoy buscando en el diccionario no está en mi lista, la agrego. En el caso de que sí esté, pues no la agregue, porque si no, entonces tendríamos regiones repetidas. Entonces, eso lo que hace es que al final me va a dar la lista de regiones distintas. Entonces, pues aquí simplemente le podemos agregar un comentario que diga only the different existing regions. Ahora, si yo por ejemplo imprimo regions data, si yo lo imprimo, pues deberían salirme las distintas regiones y no repetidas. Vamos a ejecutar esto y ya inicio mi servidor. Le vamos a dar una solicitud tipo get y vamos a ver qué sucede por acá abajo. Como ustedes pueden ver, ya hizo la solicitud a la API. Y miren, Asia, Europa, África, Oceanía, Américas y Polar. Nos sacó estas regiones, son las distintas regiones. Y listo, ya tenemos las regiones distintas. Ese sería el primer punto de nuestra prueba. Luego nos dice de que la otra API obtengamos el país por región a partir de la región obtenida del punto 1.
Entonces, restcountries.eu, como ya saben, pues nos retorna la raíz de la página, pero pues ya tenemos el URL acá que de verdad llama al API que me retorna la información por cierta región. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy, por ejemplo, a este URL y le digo, por ejemplo, África, miren que si yo voy a esto, él me retorna todos los datos por región. Yo voy metiendo África, luego puedo meter Oceanía, y él me retorna una cantidad de datos que pues igualmente tenemos que procesar. Entonces, cuando yo ya tengo toda esta cantidad de datos, lo que yo necesito simplemente es que lo que me están diciendo. Obtenga un país por región a partir de la región. Es decir, de esta región Oceanía, de todas esas cosas, obtengamos un país, simplemente. Entonces yo puedo venir por acá y no sé, por ejemplo, si yo meto África, que es el que está en el ejemplo de la prueba, y yo busco por acá Angola, miren que Angola es una ciudad de África, perdón, es un país de África, no estamos hablando de ciudades, es un país de África. Denotamos el país por la llave name, es decir, el name es la llave que me hace referencia al país. Por lo que simplemente tengo que escoger un país de esa región y ya, y extraerlo, solo uno. Entonces para esto lo que vamos a seguir haciendo es lo siguiente. Venimos otra vez a nuestro código, venimos por acá. Como ya tenemos las distintas regiones, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir recorriendo cada una de esas regiones por región in regions data. Bien, entonces como les venía comentando, vamos a recorrer cada una de las regiones por region in regions data. Y lo que vamos a hacer es pues que dependiendo de esa región como tal, pues dependiendo de esa región es que vamos a poder realizar la búsqueda de los datos. Entonces, vamos a definir un tiempo de inicio porque desde aquí es como tal que necesitamos empezar a tomar el tiempo del procesamiento de las filas. Entonces, vamos a definir un tiempo de inicio que va a ser time.time. Aquí definimos un tiempo inicial. Luego vamos a crear una variable llamada response by region, que van a ser los datos por región que vamos a obtener de nuestro API. Y vamos a hacer el mismo ejemplo, json.loads, y vamos a hacer una petición, un request, un get, una petición de tipo request, .request, y vamos a pasarle dos parámetros del método get, y vamos a pasarle el otro URL, entonces en este caso URL countries by region. Pero ese URL countries by region vamos a decirle que lo formatee para que le pueda incluir la región. Entonces en este caso le decimos pues por acá .format y le vamos pasando la región. .format region igual a región. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente en el URL estamos reemplazando de forma dinámica la región, que sería, entonces, él va a venir acá al URL que teníamos acá, que es este por aquí. A decir, bueno, con este URL y aplíquele un format y esta región vaya reemplazando por la región que estamos recorriendo, que era la lista de nuestras regiones, América, Oceanía, etc. Una vez que ya tenga el URL reemplazado con la región que estoy planteando en el momento, entonces vamos a plantear los keywords que necesita pues para poder hacer la solicitud correctamente. Vamos a darle un enter aquí. Una vez que tenemos los keywords pues planteados, vamos a convertir esto a .text porque recuerden que el json.loads recibe un JSON pero en formato texto. Y pues el request no regresa eso en formato texto, eso regresa un objeto diferente en formato JSON originalmente, que transformamos a texto y luego un diccionario de Python. Luego de esto lo que tenemos que hacer es simplemente, voy a declarar una variable llamada country option, puede ser, no sé. Y vamos a crear un número aleatorio, ya les voy a explicar por qué. Random.randy
Vamos a utilizar la librería de random, que va a generar un número aleatorio entre 0 y vamos a decirle que el len, es decir, el tamaño de la respuesta por región, menos 1. Y vamos a decirle countries.append, es decir, la lista de países. Vamos a agregarle lo que esté en esa respuesta por región en la llave que tenga el índice aleatorio que acabamos de encontrar atrás en la posición name. Entonces, en este caso tenemos que hacer los corchetes, no lo encuentro aquí en el teclado. Opción. Entonces aquí una vez pues en la posición y aquí le decimos name. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Como nos está diciendo el problema de que tenemos que escoger un país de esa región, de ese continente, pues sería como muy fácil dejar solamente que escoja siempre el mismo país. En vez de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un número aleatorio que se defina por el tamaño de la respuesta y que le reste menos 1, porque pues obviamente si no le restamos menos 1, puede que esa posición se salga del rango de la respuesta. Entonces cogemos un número aleatorio y ese número aleatorio como tal es el que vamos a utilizar para encontrar el país de esa región. Es decir, vamos a coger un país de forma aleatoria de esa región en específico, pero pues va a ser solamente uno. Una vez de que, y bueno, digamos que eso sería, response by region es una lista de diccionarios. Entonces lo que le estamos diciendo aquí es, response by region en la posición X, a su vez es un diccionario que vamos a cogerle el valor que esté en la llave name. ¿Por qué en la llave name? Porque como ya vimos, en la llave name es donde están los países. Entonces, como ya tenemos el país, pues simplemente lo vamos a agregar a la lista de countries, que sería la lista de países. Ahora, si yo, hasta este momento, si yo imprimo países, si yo imprimo countries, debería imprimir los países de todas las regiones que yo he definido. Entonces, yo voy acá, vamos acá, y nos dice que el objeto no tiene, el objeto de tipo tuple no tiene un atributo forma. Ah, ok. No, lo que sucede es que aquí me equivoqué y no es esto, es aquí, dentro del paréntesis, vamos a decirle punto format, porque es al URL al que le vamos a hacer el format y le vamos a decir que region va a ser igual a region. Y una vez que ya tenemos eso, este sería el get, de aquí lo borramos, y acá sería esto, sí. Pues ya que tenemos esta primera parte, que es el primer parámetro de la petición request, que es get, y luego el URL, que lo formateamos con el valor de región, pues ya hemos formateado el primero de eso y ya tenemos los heres, que sería el segundo parámetro, y pues eso lo transformamos a .text para que posteriormente lo transforme a json.loads, que sería diccionario Python. Entonces, si damos cancelar aquí, corremos nuestro servidor nuevamente, vamos acá y venimos acá. Y nos dice que estamos un argumento posicional y creo que está mal escrito. Bueno, vamos a hacer este pedacito otra vez porque creo que está un poco confuso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la solicitud del URL? Pues simplemente response by region va a ser igual a json.loads y que vamos a definir, pues dentro de este vamos a decir request
punto request, vamos a abrir paréntesis y vamos a decirle get y vamos a decirle url countries by region punto format, le vamos a decirle region, va a ser igual a region, y una vez definido ese, aquí mismo en este mismo paréntesis, pues le vamos a decir de que defina los headers. Si en este caso pues sería headers, va a ser igual a headers, que sería el diccionario que tenemos allá arriba, pero pues obviamente aquí va una coma. Y luego esto sí ya va pues fuera de los paréntesis porque ya tenemos nuestro request armado. Y aquí le damos punto text. ¿Sí? Y este sí ya es el paréntesis del final. Entonces acá le damos Python. Corremos nuestro servidor nuevamente. Y ahí ya está corriendo la solicitud get. Y como pueden ver, ya acá en la lista nos imprimió 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, cada uno que corresponde, por ejemplo, esta Antártica es referente a la región de polar. Tenemos acá India, etc. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ya no deberían ser los mismos países, porque el escoger el país se basa en el número aleatorio. O sea que si yo vuelvo a hacer otra petición get acá, debería cambiar esa lista, en teoría. Si yo voy acá, pues miren que me cambia, Tailandia, Ucrania, Chad, etc. Entonces está cambiando correctamente el escoger el país. Ahora, dentro de este mismo ciclo, porque no hemos terminado, solamente les quería mostrar esa lista que está imprimiendo bien. Aquí mismo vamos a obtener los lenguajes que vamos a pasar a hash. Pero voy a hacer todo en una línea. Vamos a decir hash language, que es nuestra lista donde vamos a guardar los lenguajes. Vamos a decir .append. Voy a agrandar un poquito esto. Hash language.append. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a llamar a la librería de hashlib. Y vamos a decirle que vaya a pasar a SHA1, que es el lenguaje de encriptación, la respuesta por región, que a su vez es una lista que va a estar en la posición aleatoria, es decir, vamos a coger una lista aleatoria que es country option, este es el número aleatorio, pero que de aquí tome lo que esté en la llave language, que sería esto de aquí. Como esto es un diccionario, en la llave language es una lista, que a su vez en la posición 0 va a contener un diccionario que a su vez va a contener una llave llamada name. Esto va a ser el nombre del lenguaje. Ahora, esto lo tenemos que codificar, ¿sí? Y luego lo tenemos que pasar para que se vea en SHA1 como un string a hexadecimal. ¿Por qué hacemos esto? Porque la librería de hashlib como tal, si yo no lo codifico y lo paso luego a hexadecimal, me va a retornar una serie de caracteres muy complejos que no vamos a entender, que no van a ser así como están aquí en la imagen. Porque es la encriptación original, solamente que nosotros la transformamos a hexadecimal como nosotros la entendemos. Ahora, vamos a ver un poquito la estructura desde la API, desde por acá, que sería este. Entonces, por ejemplo, si yo busco acá translations, por acá tiene, por ejemplo, según la prueba, hay un lenguaje, pero pues obviamente está codificado en SHA1, pero estamos cogiendo en la llave name, borders, nombre nativo, currency, y aquí, miren, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esto es una lista de diccionarios, pero lo que estamos haciendo es que nos estamos yendo al diccionario que tiene la llave lenguajes, ¿sí?
estamos llamando a la llave del diccionario, que se llama lenguajes, que a su vez es una lista que contiene diccionarios, uno en este caso, pero pueden haber países donde hablen más de un lenguaje. Entonces, en este caso lo que le decimos, vea, en la posición, en la llave de lenguajes, coja lo que esté en la posición 0, que a su vez es una lista, y a eso, cójale la llave que se llame name, porque como lo que está en la posición 0 de la llave de lenguajes es una lista, pero a su vez esto es un diccionario, es decir, la llave de lenguajes contiene una lista que a su vez contiene un diccionario. Cuando le decimos corchetes en la posición 0, nos estamos refiriendo al diccionario que está en la lista de la llave de lenguajes. Y cuando le decimos otra vez corchetes en la llave name, estamos solamente cogiendo este valor de aquí, que sería el nombre del lenguaje. Y ese nombre del lenguaje como tal lo estamos codificando para que la librería de Hashlib lo pueda pasar a SHA1. Una vez que ya lo pasó a SHA1, ese resultado, como es un poco de caracteres raros, etcétera, que no entendemos, ese mismo lo pasamos utilizamos XDiges para que lo pase a hexadecimal, para que lo podamos entender. Entonces, una vez que ya tenemos ese lenguaje hasheado, pues simplemente ya terminamos como tal de hacer el cálculo de nuestra fila. Ya tenemos la región, tenemos el país, tenemos el lenguaje y listo, ya terminamos como tal. Entonces, ahora, en la última columna es el tiempo que se demoró en calcular esa fila. Entonces, aquí le decimos end time y volvemos a medir el tiempo de finalización en una nueva variable. Es decir, el start time va a estar en una variable, el tiempo de inicio. ¡Pum! Él tomó la hora. Ese es el tiempo de fin y tomó la hora. Entonces, como tal, ya tenemos el tiempo de inicio y el tiempo de fin. Y lo que vamos a hacer es que a la lista de tiempos vamos a agregar ese intervalo. Entonces, vamos a utilizar la función round para que me redondee esos dos decimales. Y vamos a decir de que yo quiero que ese end time, el tiempo de finalización, lo reste con el tiempo de inicio, lo multiplique por 1000 por formatos de hora y de tiempo y lo redondee a 2. Sí, porque esto creo que está en nanosegundos y multiplicándolo por 1000 lo pasamos a milisegundos y ya podríamos redondearlo a 2 decimales. Como ya hemos terminado como tal este ciclo, ya tenemos los tiempos, tenemos el lenguaje hasheado, los lenguajes hasheados, los datos por región y la región, pues ya podemos armar nuestra tabla como tal. Entonces, lo que nos dice el problema es que luego ya hicimos el punto 4, que es el calcular el tiempo que tardó en armar la fila. Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que crear una tabla en un data frame con la librería de pandas en donde vamos a poner cada uno de estos datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir una variable llamada df y vamos a llamar a la librería de pd que ya le importamos arriba como import pandas pd y vamos a llamar al método dataframe que a su vez recibe ciertos parámetros. Esto recibe un diccionario y ese diccionario pues simplemente lo vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a decir acá region, la primera llave va a ser región. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a armar esta tabla en este formato que lo tienen aquí. Entonces para hacer eso pues simplemente empezamos de esa forma. Region va a ser una lista que va a contener regions data, que en este caso pues regions data son las distintas regiones que vamos a graficar. Coma, vamos a definir el país, que sería country. Y vamos a definir que los países van a ser la lista de